Nuevamente, buenos días a todos, compañeros, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro ciclo de charlas del módulo 3 del Sindicato Nacional. Sesión 6 con el tema de hoy el estatuto, que es disposiciones generales y estructura sindical. Para ello contamos con la presencia de nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo de la Sección Ciudad de México, el sector I, mi estimado Abraham. Ok, listo. Permítanme tantito. Voy a compartirles la pantalla. Pues bien, y bueno, pues para entrar en materia y sin más preámbulos, hoy vamos a hablar acerca del estatuto de nuestro sindicato. Estamos en el módulo 3. Y bueno, como cualquier instrumento normativo, pues debe de tener un fin, ¿no? Y en el caso del estatuto de nuestro sindicato, pues su propósito es regir la vida interna del mismo a través de normas que los propios trabajadores que lo integran establecen. Al principio se pretendía conformar un sindicato con los trabajadores de Lina solamente y se constituyó una comisión de trabajadores en el último Congreso Nacional de la D324 Organización Nacional en el mes de noviembre del año 2015, con trabajadores de diversos estados de la República, entre ellos Chihuahua, Chiapas, Yucatán, Ciudad de México, entre otros. Recuerdo también en este momento a Guanajuato, no lo puse ahí, pero estaba Guanajuato y Nayarit, que son uno de los estados que también formaron parte de esta comisión. En eso es lo que les digo, es primero el de la derecha. En enero de 2016 hay acercamiento con trabajadores del INVAL, Administración Central, Radio Educación, CENAR y otras dependencias de CONACULTA para conformar un sindicato con todos los trabajadores del sector cultural. Y en el mismo mes de enero se decide conformar el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura con estas instituciones, con la finalidad de ser el sindicato más grande de la nueva dependencia federal y tener así la titularidad de la relación laboral. En este momento, nosotros como INA, la comisión que ya se había conformado, ya teníamos un trabajo avanzado en la composición del estatuto. Cuando se integran estas otras dependencias, pues se integran compañeros de esas mismas instituciones y obviamente pues tiene que haber una readecuación del trabajo que ya habíamos realizado porque pues evidentemente ellos tenían otras características, otra forma de llevar a cabo su ejercicio sindical, entonces tuvimos que pues ahora sí que sentarnos con ellos y encontrar cuáles eran las coincidencias y cuáles eran las diferencias para poder entonces tratar de hacer un estatuto que de alguna forma pues nos incluyera a todos y comprendiera a todos los que lo integramos, ¿no? Y eso pues obviamente sí significó un pues un reto que al final de cuentas se logró superar, pero pues realmente sí fue muy complicado, sobre todo porque teníamos la premura del tiempo. Teníamos la premura del tiempo ya que urgía crear un sindicato. En ese momento, pues estaba el sindicato de Vidal, que antes bueno, nosotros lo conocíamos como Sintina, pues ya estaba eh, en vías de crearse como sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Cultura y por lo tanto, pues de alguna forma ellos tenían la intención de reclamar esta relación bilateral con la nueva dependencia, ¿no? Sin embargo, pues también por eso es que a nosotros nos surgía y bueno, con la cantidad de trabajadores que al inicio nos incorporamos y nos integramos en este estatuto, pues evidentemente íbamos a ser el sindicato mayoritario, ¿no? Pero sí urgía ya tener un sindicato legalmente constituido. Bueno, y ya en la materia del estatuto propiamente, la Ley del Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece en su artículo 72 lo siguiente: los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
a cuyo efecto remitirán a este por duplicado los siguientes documentos. Fracción primera, el acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella, autorizada por la directiva de la agrupación. Fracción segunda, los estatutos del sindicato. Fracción tercera, el acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella. Y fracción cuarta, una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estima más prácticos y eficaces que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad para proceder en su caso al registro. Y bueno, pues aquí en este artículo lo menciono porque es justamente en donde se establece que para la constitución de un sindicato es necesario crear también su estatuto y es algo que se tiene que entregar para solicitar el registro. De tal suerte que el contenido del mismo pues también se circunscribe a las leyes de nuestro país y a aquellas de carácter internacional con las cuales tengamos que ver por los convenios que el gobierno mexicano haya firmado con organizaciones internacionales, ¿no? El artículo 77 de esa misma ley dice que son obligaciones de los sindicatos y concretamente en su fracción segunda comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dentro de los 10 días siguientes a cada elección los cambios que ocurrieran en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos. O sea, también como sindicato tenemos esta obligación de que si en algún momento por nuestra vida interna y de acuerdo a la experiencia decidimos hacer reformas estatutarias, las tenemos que notificar al tribunal. Eso no es una cuestión optativa, es una cuestión de ley que tenemos que cumplir. El artículo 74 de esa misma ley dice, los trabajadores... Comprar nada. Dice, los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueran expulsados de un sindicato, perderán por ese solo hecho todos los derechos sindicales que ésta le concede. La expulsión solo podrá votarse por la mayoría de los miembros del sindicato respectivo o con la aprobación de las 2/3 partes de los delegados sindicales a sus congresos o convenciones nacionales y previa defensa del acusado. La expulsión deberá ser comprendida en la orden del día. Este artículo, pues evidentemente da las directrices de cómo llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza y obviamente pues también es claro que es algo que sí se puede hacer. Sin embargo, nosotros como sindicato, esta parte no la incluimos en nuestro estatuto. Para nosotros no era, la expulsión no es una forma de nuestra vida sindical y por lo tanto excluimos esta parte, lo cual no tampoco infringe la ley en ningún momento porque al contrario, vamos un poquito más allá en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores. Y entonces, en lo que refiere al artículo 15 de nuestro estatuto, ahí es donde depositamos las condiciones para que, bueno, más bien las características para decir cómo se pierde la condición de miembro del sindicato, ¿no? La primera es por muerte del trabajador, la segunda es por separación definitiva del servicio activo y la tercera por renuncia escrita previa ratificación. Ratificación evidentemente de los órganos de representación de que efectivamente es la voluntad del trabajador, ¿no? Pues para evitar cualquier situación, siempre habrá que hacer la ratificación respectiva, ¿no? Esas son las únicas causales que nosotros pusimos en nuestro estatuto. Entonces, para nosotros la expulsión no existe, ¿sale? Las dificultades en la elaboración de nuestro estatuto, pues, fueron de diversa índole, ¿no?
una de ellas fueron las prácticas democráticas del INAH. Nosotros, como D324 Organización Nacional, pues teníamos órganos de gobierno, órganos de representación, procedimientos para elegir a nuestros representantes y también una forma de organizarnos a nivel nacional. Y bueno, pues entre estas formas de organización teníamos nuestro Congreso Nacional, tendríamos nuestro Consejo Nacional, tendríamos nuestra Coordinación Nacional y bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues nuestra Asamblea General, así se le llamaba. Y este tipo de dinámicas en otras instituciones, tanto del IMBAL como del sector central, pues algunas cosas no las tenían, ¿no? Porque tampoco tenían, como en nuestro caso, pues una distribución a nivel nacional, que eso también, pues, digamos que tuvo que reorientar nuestra construcción del estatuto para dar pie a los compañeros, por ejemplo, de Bellas Artes, que la mayoría de ellos pues están aquí en la Ciudad de México, y alguna cantidad menor está en 3, 4 estados fuera de la Ciudad de México, pero por ejemplo de las instituciones del sector central como Radio Educación, como el CENAR, como bibliotecas o como Indautor, pues realmente son instituciones que sus trabajadores están todos aquí alojados en la Ciudad de México. Entonces, pues eso también implicó retos para poder construir un estatuto que pudiera darnos cobijo a todos, con toda esta diferencia que teníamos, tanto de organización como de distribución geográfica. Y bueno, otra situación pues también fue la experiencia, ¿no? Nosotros como D324 Organización Nacional estábamos acostumbrados a tener una revisión bianual de nuestras prestaciones socioeconómicas, teníamos esta práctica al interior de la institución para conformarnos de esa manera y hacer una comisión mixta, una comisión bilateral. Teníamos también, en el caso del escalafón, pues nuestra comisión es, bueno, en nuestras comisiones nacionales mixtas, que de alguna forma, pues no existían en algunas otras instituciones del sector central. Y entonces, pues evidentemente para nosotros estas cuestiones, pues no las íbamos a perder solo porque los otros compañeros no las tuvieran, ¿no? O solo porque en otras instituciones eso no fuera, ¿cómo se puede decir? Algo a lo que ellos estuvieran habituados, ¿no? Nosotros tenemos que conservar toda esta forma de organización que es la bilateralidad. En ese término es en el que se traduce toda la experiencia que nosotros habíamos acumulado y que no podíamos dejar perder, ¿no? Entonces, pues, por lo menos al interior del INE la teníamos que conservar y teníamos que buscar que en el estatuto, pues, estuviera garantizada toda esta forma de lucha que nosotros teníamos. De la declaración de principios vamos a ver algunas partes solamente, porque no es la intención leer aquí todo el documento, ¿no? La declaración de principios inicia con este texto. El sindicato es una organización que pugna por la revaloración, investigación, educación artística, catalogación, rescate, salvamento, preservación, conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible de nuestra patria, para que se mantenga como un bien social y nacional de orden público y patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad, por lo que manifiesta su compromiso con los siguientes principios. Aquí en este texto pueden ustedes notar algunas características que a lo mejor en la actualidad ya no son términos que se utilicen, sin embargo, esta es una de las secciones que no han sufrido modificación del texto estatutario, por eso es que aún aparecen, por ejemplo, estos términos como tangible e intangible, que el día de hoy ya no se utilizan. O por ejemplo, esta parte de la educación artística que tiene que ver con la actividad que se realiza en Bellas Artes. La catalogación, pues esa la llevamos en la mayoría de las instituciones.
Y bueno, pues a final de cuentas, todo esto tiene que ver con el patrimonio cultural, considerando las diferentes actividades que hacen las instituciones que conformamos este sindicato. El primer principio se llama, bueno, dice así, o es actuar conforme a los lineamientos de la democracia sindical mandatada y ejercida por todos sus integrantes, bajo los siguientes conceptos, es decir, estos conceptos que vamos a ver ahorita son los que describen la democracia sindical, que mucho de eso, pues, describía de alguna forma lo que nosotros como D324 hacíamos, y que, pues, para algunas instituciones del sector central, sobre todo, esto era cosa nueva, o sea, no era algo a lo que estuvieran acostumbrados, pero, pues, a final de cuentas era importante dejarlo para nuestro funcionamiento. Y entonces los conceptos de democracia que se manejan en el estatuto son estos. El primero, democracia, se buscará siempre el acuerdo, consenso razonado y mayoritario, surgido del debate y confrontación de ideas y propuestas emanadas de la base, como un estilo y práctica de vida sindical cotidiana. El 2, autonomía, como condición imprescindible de cada uno de los sectores que integran el sindicato para la toma de decisiones en función de los intereses de sus trabajadores y como defensores de la identidad y del patrimonio nacional, manteniendo su independencia ideológica y de acción con respecto a partidos políticos, religiones y en general de cualquier otra instancia ajena a nuestra vida sindical. Es decir, que no por ser un sindicato nacional estábamos condicionándonos solitos, ¿no?, a apoyar algún tipo de causa en especial o alguna organización política en particular o alguna creencia religiosa, adherirnos a algún tipo de actividades de esas, para nada, ¿no? Y además, bueno, pues de alguna forma también en este espíritu de que los compañeros que venían de otras instituciones, pues de alguna forma mantuvieran algunas de sus prácticas sindicales, pues se agregó este concepto, ¿no? El tercero es pluralidad. Se impulsará una coexistencia pacífica en las diferencias e ideas, manteniendo un respeto y tolerancia hacia la diversidad de la especificidad y de la materia de trabajo de las distintas instituciones y dependencias que integran esta organización sindical. El cuarto es combatividad, como instrumento de lucha y defensa de los derechos y conquistas laborales de todos los trabajadores de la Secretaría, definiendo de manera autónoma su táctica y estrategia de acuerdo a los principios de nuestra organización. El 5 es la unidad, con base en el esfuerzo colectivo de los trabajadores, reconociendo y respetando la diversidad y pluralidad existente, manteniendo los principios y prácticas democráticas. El sexto es la equidad, garantizar la igualdad de oportunidades y circunstancias, observando la vigencia plena de los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros afiliados, teniendo por principios rectores la igualdad sustantiva, la equidad de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que México sea parte y la legislación federal. El séptimo es la honestidad, cumplir y hacer cumplir el mandato de las normas estatutarias, prevaleciendo el beneficio colectivo sobre el individual, combatiendo toda forma de corrupción e impunidad, tanto para los miembros de base como para los integrantes de cada uno de los órganos de gobierno y representación sindical. Es decir, que la actuación de nosotros como trabajadores debe siempre estar alejada de cualquier situación que pudiera generar corrupción al interior del sindicato o en la relación con las instituciones y dependencias de la Secretaría de Cultura y con la propia Secretaría de Cultura, ¿no? Por eso es que se pide que este concepto sea aplicado desde el trabajador que solo se reporta a su centro de trabajo a realizar sus actividades, hasta los compañeros que ostenten la representación, la dirigencia nacional de este sindicato, ¿no? Y también pasando, pues, por los órganos de gobierno, porque, pues, en los órganos de gobierno, ustedes saben, se toman decisiones, se toman definiciones, estrategias. Entonces,
todos los acuerdos a los que lleguemos en nuestros distintos órganos de gobierno siempre tienen que estar circunscritos en las normas, tanto en la norma estatutaria como en las normas legales, ¿no? Por lo tanto, tampoco los acuerdos de los órganos de gobierno que contravengan estos mismos pueden ser aceptados, ¿no? Y esa es la parte que debemos de tener presente para, pues, el ejercicio de nuestra vida sindical, ¿no? El octavo es la transparencia en las prácticas y conductas sindicales, tanto lo interno como lo externo del sindicato. En ese sentido, el desempeño de cualquier responsabilidad laboral y sindical deberá ser transparente, verificable y sancionable. El noveno es la rendición de cuentas en todo encargo, comisión y mandato, así como toda actividad de índole financiera por parte de las representaciones sindicales en los diversos niveles jerárquicos o cualquier responsabilidad asumida por los miembros de nuestro sindicato. Se sujetará a la obligación periódica de presentar el o los informes de su cumplimiento a la o las instancias sindicales superiores, con el aval de la base. El décimo es la revocabilidad del mandato. Estará sujeto a este principio todo encargo, mandato, responsabilidad o comisión otorgada a cualquier miembro de nuestro sindicato, por incumplimiento o por abuso en su cumplimiento, a través de los mecanismos y procedimientos que se aprueben y estén vigentes. El onceavo es mandar obedeciendo. Para la toma de decisiones, todas las instancias y niveles de gobierno sindical estarán obligados a realizar la correspondiente consulta a los agremiados de acuerdo a lo establecido en el presente estatuto. Para cualquier tema que el sindicato, a través de sus sectores o a través de sus secciones, quiera celebrar acuerdos con la autoridad, pues evidentemente estos mismos tienen que estar sujetos a este principio de tener el consenso de la base, y el consenso de la base pues solamente se obtiene cuando lo discutes con ellos, cuando lo platicas con los trabajadores, cuando salen las propuestas de los trabajadores. Entonces, eso es fundamental para nuestra democracia sindical. Y el doceavo es la solidaridad. El sindicato acepta el compromiso de mantener una relación de ayuda mutua con movimientos sindicales y sociales de nuestro país, América Latina y del mundo, los cuales reivindiquen la defensa de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, así como la justicia social en general. Ese es el primer principio que tiene que ver con la democracia. Y bueno, pues otros principios que son relevantes, considero relevantes para mencionarlos aquí. El segundo es el cumplimiento restricto de los documentos normativos sindicales y a los que emanen de los órganos de gobierno del sindicato. El sexto es el sindicato reconoce y promueve la libre manifestación de pensamiento de sus integrantes en todos sus niveles de participación y representación. Y el noveno, el sindicato impulsará el desarrollo y mejoramiento laboral y profesional en condiciones de igualdad y equidad de todos sus miembros, independientemente de su género, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos laborales y sindicales, así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos institucionales que establezcan criterios y orienten la actuación de los órganos de representación del sindicato. Y esto es muy importante porque el estatuto, pues a final de cuentas, está en armonía con la política de equidad e igualdad de género del gobierno federal, y que evidentemente pues es un gran avance en la política de este país y sobre todo de los sindicatos, ¿no? Y nosotros pues como sindicato no podemos estar ajenos a esta situación, y al contrario, debemos de buscar siempre que estos aspectos pues se cumplan, ¿no? Obviamente aquí tampoco no forzamos a ningún trabajador, a ninguna trabajadora, no se fuerza a nadie para que ocupe algún cargo de representación, pero sí se les hace a todos la invitación, ¿no? Y pues, ¿cuál sería la meta o lo ideal? Pues que en todos nuestros órganos de representación se busque esa equidad y esa igualdad, ¿no? Tanto para participar como para integrar los órganos de representación que sean colectivos como los comités,
como la Coordinación Nacional Colegiada. Entonces, el Colegio Electoral, por ejemplo, la Comisión de Garantías y Transparencia, entre otros, ¿no? Las comisiones sectoriales. Entonces, siempre debemos de buscar como sindicato cumplir con estos conceptos, ¿no? Y el 10º, el sindicato se compromete a la defensa y fortalecimiento de las instituciones que integran la Secretaría de Cultura mediante el desarrollo de la cultura del trabajo, orientada a defender, conservar y ampliar su infraestructura social, material, educativa y cultural. Es decir, no es solamente una cuestión de nuestro sindicato lo que tenemos que vigilar, sino también que a través de la realización de nuestro trabajo, del cumplimiento de nuestras funciones en nuestras áreas, donde las tenemos que desarrollar, pues esa sea una de las formas y la principal forma de defender nuestra materia de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, la materia de trabajo es la que nos da la razón de ser, la que nos permite congregarnos en un sindicato y que nos permite, por lo tanto, pues, devengar un salario, ¿no? Y demás prestaciones. Entonces, pues también se busca en todo momento tener esta visión institucional de parte de todos los integrantes del sindicato. Vamos a hablar un poquito nada más del contenido del estatuto en algunos artículos que, siguiendo esta tonalidad que he manejado en los previos, que tienen que ver específicamente con la esencia del estatuto y de los principios que se tienen que establecer en el mismo de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a hacer la revisión de algunos de ellos. Por ejemplo, el título primero, que se llama de los elementos constitutivos del Sindicato Nacional. En el capítulo 1, Constitución, nombre, domicilio, emblema y lema del sindicato. El artículo 1 de nuestro estatuto dice: por acuerdo de los trabajadores reunidos en la Asamblea Constitutiva del 14 de marzo de 2016, se constituye la Agrupación Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura para el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, mismos que se encuentran plasmados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, condiciones generales de trabajo, reglamentos, convenios y documentos que rigen su relación laboral. La agrupación de trabajadores toma el nombre de Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que podrá usar indistintamente las siglas SNDTSC, y para los efectos del presente estatuto, en lo sucesivo se denominará el sindicato. El artículo 2 integra en el sindicato a los trabajadores de base que laboran en la Secretaría de Cultura. Claro, los que de manera libre decidan afiliarse, pero la condición es que trabajen en la Secretaría de Cultura. Artículo 3. El sindicato gozará de la más amplia libertad para adherirse a la federación sindical que a su interés convenga. Su participación estará condicionada en todo momento por el respeto a su autonomía y a los preceptos contenidos en el presente estatuto. En el caso de nosotros estamos integrados a la federación, a la FEDESP, no a la FEDSE, sino a la FEDESP, y esto por acuerdo de nuestro primer Congreso Nacional como sindicato. El artículo 4, el sindicato establecerá relaciones de colaboración y coordinación con organizaciones de trabajadores afines a sus principios y programas. Podrá formar parte de ellas siempre y cuando no represente menoscabo a su autonomía y a las disposiciones contenidas en el presente estatuto. El artículo 5, el sindicato tiene su domicilio legal en Puebla 95, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México. Este obviamente pues es un artículo que no está reformado, por eso aparece el término delegación, cuando ya sabemos todos que actualmente son alcaldías, pero bueno, es un texto que de alguna forma pues se tendrá que adecuar. Artículo 6, el lema del sindicato es: unidos y organizados, venceremos. El emblema del sindicato tendrá las características que en el reglamento respectivo se señalen. Bueno, para conocimiento de todos, no se ha elaborado ni el reglamento y por lo tanto, pues el emblema, ¿no? Esos dos pasos están todavía pendientes de desarrollarse
No, perdón, sí ya está. Perdón, sí ya está, ya, no sé por qué. Perdón, sí ya está el emblema del sindicato. Artículo 8. El sindicato tiene como objeto social y fines, fracción primera, el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus miembros. Fracción segunda, defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros. Fracción tercera, mantener la unidad de sus integrantes a nivel nacional y defender la autonomía sindical. Fracción cuarta, pugnar por el derecho a la cultura en apego al contenido del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, pugnar por el acceso de todos los mexicanos a los servicios que ofrece la Secretaría de Cultura. Sexto, promover la incorporación de los contenidos regionales a la educación nacional y contribuir a la eficiencia del sistema educativo nacional. Séptimo, promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo compatibles con las necesidades particulares de cada entidad de la República Mexicana. Fracción octava, promover la revisión periódica de las condiciones laborales de formación, actualización, capacitación y superación profesional, evaluación y estímulos al servicio de los trabajadores del sindicato, sobre parámetros vinculados a su mejor desempeño. Fracción novena, promover que se garantice el acceso a la cultura a grupos vulnerables. Fracción décima, pugnar por el fortalecimiento de carácter unitario y nacional del sindicato, así como por la autonomía, democracia, pluralidad y transparencia. Fracción onceava, promover la unidad de acción política de los trabajadores de la Secretaría de Cultura y de otros sectores democráticos en torno a un objetivo común como una condición indispensable para la defensa eficaz de nuestros derechos, consecuentes con los principios del sindicato. Fracción décima segunda, pugnar por la defensa del patrimonio cultural, el arte y la cultura. Y fracción décima tercera, defender la materia de trabajo de los miembros de este sindicato. El artículo 10, por su parte, dice, son miembros del sindicato los trabajadores de base de la Secretaría de Cultura que cumplan con lo dispuesto en este capítulo. Artículo 12, los miembros del sindicato pueden ser activos o con derechos en suspensión. Fracción primera, son miembros activos todos los trabajadores de base que estén considerados en el artículo 10 del presente estatuto. Y fracción segunda, son miembros con derechos en suspensión los que obtengan algún cargo por elección popular, nombramiento por puesto de confianza y o licencia sin goce de sueldo por un periodo mayor a 3 meses. Artículo 13, son derechos de los miembros del sindicato, de los más relevantes que tienen que ver con la generalidad del espíritu de un sindicato. Fracción segunda, participar en la acción sindical y ser informados con oportunidad de las actividades que realice la dirigencia. Fracción tercera, votar y ser votado en los órganos de gobierno. Fracción cuarta, elegir y ser electo para todos los puestos de representación sindical por mayoría de votos. Fracción octava, expresar libremente sus ideas en el ejercicio de la actividad sindical y ejercer el derecho de petición, sobre todo en la rendición de cuentas respecto al ingreso de cuotas sindicales, del destino de los bienes y en general del patrimonio del sindicato. Fracción décima, presentar iniciativas tendientes a mejorar la vida sindical, los procedimientos de la agrupación o la superación del servicio educativo cultural. Fracción décima segunda, inconformarse ante los órganos correspondientes por la violación de sus derechos gremiales, así como cuando sus solicitudes de gestión sindical no hayan sido atendidas correctamente. Fracción décima tercera, denunciar ante los órganos sindicales competentes las irregularidades que observen en el funcionamiento de la agrupación. Fracción décima sexta, ejercer la libre militancia con igualdad de derechos y obligaciones, ajena a cualquier forma de discriminación. Fracción décima séptima, tener acceso a sesiones de órganos de gobierno y reuniones de negociación que involucren sus condiciones generales de trabajo, así como contar con información clara y expedita de los acuerdos de órganos de gobierno y negociaciones con autoridades en apego y respeto a la normatividad y procedimiento sindical establecido en el estatuto y reglamentos internos. Esta fracción, pues evidentemente para nosotros es algo que en efecto ya hacíamos
pero que era importante dejar establecido, porque pues en otras instituciones pues los compañeros luego no sabían ni qué se negociaba o si se negociaba algo. Entonces, en el caso de nosotros, pues esa es una práctica, era una práctica común y se preservó en el estatuto precisamente para continuar con esa práctica, porque pues al final es una práctica democrática muy buena. Ustedes recordarán que en las reuniones siempre no solo estaba el comité, sino que había trabajadores que en el momento tomaban la decisión de hacerse presentes y podían entrar, o sea, no había restricción en ese sentido. Esa era una forma en la que nosotros como D324 Organización Nacional hacíamos las cosas y queríamos, y así lo hicimos, continuar con esa práctica, por eso es que se estableció en esta fracción del artículo 13. Y en el artículo 14, estas sí son todas las obligaciones de los miembros del sindicato. La primera es cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y normatividad derivada de este. La segunda es cumplir y dar seguimiento a los acuerdos de los órganos de gobierno sindical. La tercera, participar en las actividades del sindicato. La cuarta, cumplir las comisiones sindicales que le sean encomendadas. La quinta, aportar las cuotas sindicales establecidas en el presente estatuto. La sexta, tratar los asuntos sindicales y laborales en los órganos e instancias que por estructura correspondan. Es decir, o sea, si yo tengo alguna situación en mi centro de trabajo y que se tiene que resolver ahí, pues no voy a ir a un Congreso Nacional a exponerlo, ¿verdad? O de la misma forma, si hay una situación del sindicato que se tiene que tratar en un Congreso Nacional, pues se tiene que hacer ahí y no hacerla a través de una instancia de representación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo tiene que llevarse en las instancias correspondientes, sean de gobierno, sean de representación o de arbitraje. La séptima, desempeñar los cargos de representación sindical con honestidad, ética, imparcialidad y transparencia. La octava, asistir puntualmente a las asambleas y eventos sindicales que convoquen las instancias de representación. Hoy yo la incumplí, ¿no? Por ejemplo, llegué muy tarde. La novena, informar a las instancias correspondientes sobre cualquier afectación al patrimonio cultural de la que tenga conocimiento. Y la décima, cumplir las demás atribuciones y obligaciones que se deriven de la aplicación del presente estatuto. El artículo 18 dice, los miembros del sindicato cubrirán por concepto de cuota sindical el 1% de su salario tabular. Estas cuotas serán descontadas quincenalmente por la autoridad competente y los comités ejecutivos o concejales sectoriales celebrarán con las autoridades que correspondan los convenios necesarios para entregar. Fracción primera, el 5% del total de los recursos de cada sector a la Coordinación Nacional Colegiada. Y ojo con eso. Fracción segunda, el 95% restante de los recursos a los comités ejecutivos o concejales sectoriales cuando o no existan secciones. Y fracción tercera, cuando existan secciones, como es el caso del INA, el 90% de los recursos a los comités ejecutivos o vocales seccionales y un 5% al comité ejecutivo o concejal sectorial. O sea, esa es la distribución que se hace de las cuotas sindicales. Esta estructura, la razón por la cual se plasmó así es muy simple. Se buscaba por... Un apagador y dos contactos. Y por ahí sí hay una voz. Sí, gracias. Por una razón muy simple, ¿no? Y es que no queríamos que las cuotas sindicales fueran todas a parar a la representación nacional y que, pues, a final de cuentas, las secciones no tuviéramos los recursos para trabajar, ¿no? Y sobre todo porque, pues, no queríamos que se produjera al interior del sindicato, pues, una situación como la que se daba o se da, ¿no? Por ejemplo, en otros sindicatos, en donde llega el dinero a la instancia nacional y bueno, pues realmente luego las representaciones no ven esos recursos o no les dan adecuadamente para que realicen sus funciones
Y bueno, pues al final de cuentas aquí lo que se quería era que las cuotas sindicales siempre estuvieran en mano de las bases, ¿no? Del cimiento de la representación y no arriba. Y entonces esa fue la lógica con la cual se estructuró esta propuesta y pues en la cual estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Para que cada sección y cada sector pues manejara sus recursos. Y bueno, pues las representaciones tanto nacional como sectoriales tuvieran también un porcentaje. Y bueno, pues evidentemente si había la necesidad de apoyarles, pues que partiera precisamente de la discusión de las secciones, ¿no? Y que no se diera solamente el dinero de forma pues arbitraria. Esa es la situación por la cual se estructura esta propuesta. Luego el artículo 19, los miembros del sindicato que dejen de percibir ingresos dejarán de cubrir las cuotas sindicales por el tiempo que no reciban emolumentos. Ahora vamos a hablar un poco de los ámbitos de organización de nuestro sindicato, porque esto es muy importante. Creo que todos los trabajadores debemos de tener claro cómo es que construimos nuestra estructura y por qué se hizo de esa manera, ¿no? Entonces, pues estos son los ámbitos de organización. El nivel 1 es el centro de trabajo, o sea, es el espacio mínimo mediante el cual los trabajadores nos podemos organizar y poner de acuerdo. El nivel 2 es el seccional en los sectores que contemplan secciones, que en el caso de este sindicato, pues el único sector que está en esa situación somos nosotros, el INA. El nivel 3, el sectorial, y el nivel 4, nacional. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El nivel 1, como decíamos, el ámbito es el centro de trabajo, ¿no? El órgano de gobierno de ese nivel o de ese ámbito, pues es la asamblea local. Y el órgano de representación es su delegado. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Esto lo hemos venido haciendo los trabajadores del INA y eso se mantuvo en el estatuto vigente. En el nivel 2, que ya en el ámbito es el seccional, los órganos de gobierno son pleno de delegados, que ese también nosotros lo veníamos realizando, y la asamblea, que ahora se le tuvo que denominar seccional, antes la conocíamos como general, pero ahora se le tuvo que denominar seccional porque pues estamos en ese ámbito de organización y para tener la uniformidad en todo el estatuto. Y el órgano de representación en este nivel es el comité ejecutivo, como es el caso de la Ciudad de México o el Estado de México, o Teotihuacán inclusive, Veracruz, que tenemos comités, o vocal seccional, como por ejemplo Durango, o Chihuahua, que tienen, o Sonora, que tienen vocales seccionales. ¿Por qué? Pues porque su número de trabajadores no llega ni a 20 en esas secciones. Entonces, en esos casos se nombra solamente un vocal seccional, es decir, un representante. En el nivel 3 tenemos dos apartados, por decirlo así. Para los sectores que contemplan secciones, como es el caso de nosotros, en el ámbito sectorial, así es como se denominan, los órganos de gobierno son coordinación sectorial, que antes se llamaba coordinación nacional, consejo sectorial, que antes se llamaba consejo nacional, y congreso sectorial, que antes era nuestro congreso nacional. Y el órgano de representación en este ámbito de organización es el comité ejecutivo sectorial, como es el caso de nosotros, o concejal sectorial, igualmente cuando hay sectores que no tienen más de 20 trabajadores. Y si los hay, entonces por eso es que se dejó esta figura, ¿no? El otro apartado de este mismo ámbito de organización sectorial es para aquellos sectores que no contemplan secciones. Estamos hablando de Bellas Artes y el sector central básicamente, ¿no? Para estos sectores, los órganos de gobierno son una asamblea sectorial, que pues para a lo mejor para nosotros es una asamblea seccional.
para ellos es sectorial porque pues están todos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Congreso de Delegados sectorial, de la misma manera, Pleno de Delegados sectorial y Asamblea de Centro de Trabajo. O sea, una Asamblea de Centro de Trabajo, por ejemplo, el CENART, que es el Centro Nacional de las Artes, pues ellos como son sector, pero pues están todos en el Centro Nacional de las Artes, pues por lo tanto su Asamblea de Centro de Trabajo es órgano de gobierno inmediato, ¿no? Y órganos de representación, pues eso sí no cambian, siguen siendo también comité ejecutivo o concejal sectorial. Y el nivel cuarto, que es el de ámbito nacional, los órganos de gobierno que tenemos en el estatuto son el Congreso Nacional y el Consejo de Representantes. Aquí aparece el término Congreso Nacional porque este congreso pues es en donde los tres sectores, INA, Bellas Artes y Sector Central, concurrimos. Por eso es nacional y por eso se tenía que cambiar el nombre al de nosotros. Y los órganos de representación, ahí, bueno, esta está mal porque no es ni comité ni concejal. El órgano de representación nacional que tenemos como sindicato nacional es la Coordinación Nacional Colegiada, integrada por 4 colegiados generales ejecutivos, el general, el de finanzas, el de organización y el laboral. Esa es nuestra representación nacional. Y bueno, pues evidentemente como sindicato y para la conformación del estatuto, pues se tuvieron que incluir figuras que son nuevas para nosotros y inclusive para las otras instituciones que no teníamos. Sin embargo, pues sí son nuevas, ¿no? Y se tenían que incluir precisamente para ayudar a llevar a cabo nuestra vida interna de forma más armónica. Una de ellas es la Comisión de Garantías y Transparencia, que bueno, pues su objetivo principal es atender las quejas o las denuncias de los agremiados en tanto la violación de sus derechos sindicales como laborales también por algún tipo de acuerdo que se pueda llevar a cabo dentro de los órganos de gobierno del sindicato. Y el margen de actuación de esta comisión de garantías es nacionales para todo el sindicato. Es una sola comisión para todo el sindicato. Actualmente se conforma con un integrante del INA, con una integrante de Bellas Artes y con una integrante del sector central. En el caso del INA, la compañera que allí estaba es la compañera Guillermina Calderón, en paz descanse, que ya no está con nosotros, y por lo tanto este espacio ahorita por parte del INA está vacante, pero son 3 miembros de esta comisión los que la conforman por estatuto. Tenemos el Colegio Nacional Electoral. Bien, este Colegio Nacional Electoral pues también es un órgano que debe de regular y de vigilar las elecciones en todos los sectores, y no solo en todos los sectores, sino cuando se elige la Coordinación Nacional Colegiada también. Es un órgano que se tuvo que constituir pues en el entendido, y ahí pues obviamente es el interés de todos, que nuestros procesos de elección cumplan con las prerrogativas constitucionales que son de emitir nuestro voto, cumpliendo la calidad de hacerlo en libertad, de hacerlo personalmente, de hacerlo directamente y de hacerlo en secreto, para garantizar que podamos votar por quien nosotros lo consideremos pertinente, ¿no? Y pues a raíz de ese Colegio Nacional Electoral, pues evidentemente se tuvieron que establecer los colegios sectoriales y seccionales, porque pues debe de haber una estructura armónica en la cual el Colegio Nacional Electoral al final pues sea la instancia de arbitraje que tenga el conocimiento y el archivo de todas las elecciones, de todos los cambios de representación, porque al final de cuentas esa es información que se tiene que estar enviando al tribunal cada vez que hay cambio en nuestras representaciones. Entonces,
pues debe de haber una instancia que se haga cargo de toda esa actividad para que la coordinación en algún momento dado pues pueda hacer o enviar la información al tribunal que corresponda, ¿no? Y entonces, en este caso, pues nosotros, ustedes recordarán en la D324, en nuestra asamblea seccional, siempre cuando iba a haber cambio de comité ejecutivo, armábamos de manera temporal un colegio electoral y después una comisión auxiliar para los días de la votación. Entonces, pues para nosotros estos son mecanismos que nos garantizaban el ejercicio en libertad de nuestra democracia, de nuestra toma de decisiones, y pues evidentemente eso también tenía que quedar en el estatuto. No podíamos perder todo ese bagaje, toda esa experiencia, porque en algunos otros lugares no se llevara a cabo así. Entonces, por eso es que es de tal relevancia la conformación de este Colegio Nacional Electoral. Y bueno, pues a final de cuentas, ya inclusive por la nueva reforma laboral que hubo en 2019 y que se empezó a implementar de alguna manera en 2020, todas las elecciones que se lleven al interior de los sindicatos deben de ser transparentes, deben de garantizar la participación de todos los agremiados, y entonces nuestro Colegio Nacional Electoral y su reglamento pues tienen que estar en esa sintonía, en esa concordancia, y para nosotros eso no es nuevo. Afortunadamente ya lo hacíamos así. Entonces, sin embargo, el estatuto pues debe de estar en armonía con toda la normatividad. Modificaciones al estatuto. Bueno, pues esta parte tiene que ver con aquello que de alguna forma se puede revisar o se puede adecuar, se puede cambiar, partiendo evidentemente de la experiencia y de la decisión consensuada de los agremiados, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas, nosotros aquí como sección lo hemos vivido. En el estatuto pues hay algunas cuestiones que no están previstas, como por ejemplo el caso de las secciones, donde hay varios centros de trabajo y que no en todos los centros de trabajo haya un representante, ¿no? Sin embargo, y no lo hay porque los propios trabajadores de ese centro de trabajo no se han puesto de acuerdo en nombrarlo, ¿no? No porque se les impida la elección de algún representante. Entonces, sin embargo, pues a final de cuentas esos trabajadores no se pueden quedar fuera de la toma de decisiones de la sección, y por eso es que deben de estar presentes en los plenos de delegados, ¿no? O nosotros aquí como sección, un mecanismo que hemos implementado para darles voz también a sus compañeros es que en la votación que se desarrolla en un pleno, los mismos compañeros que asistan a ese pleno de ese mismo centro de trabajo se pongan de acuerdo y definan quién de los asistentes emite su voto en la toma de decisiones que se esté llevando a cabo en ese momento, y esa es una forma de darles esa participación. Sin embargo, es un escenario que no está previsto en el estatuto y que de alguna manera tenemos que considerarlo porque pues es la realidad, no podemos cambiarla, ¿no? Así estamos y no somos la única sección en la que esto se puede presentar, entonces debe de ser algo que se debe de considerar. Otro aspecto que también quedó sin definirse claramente en el estatuto es el quórum de los órganos de gobierno en primera y segunda convocatoria. O sea, solo se establece el mínimo para que se puedan llevar a cabo estos órganos de gobierno. Sin embargo, no se previó que, bueno, pues si en la primera convocatoria no se cubre con el quórum, pues se debe de emitir una segunda convocatoria, pero generalmente en las segundas convocatorias o terceras convocatorias, pues ya es con la cantidad de asistentes que lleguen al evento, ¿no? A desarrollarse. Ya no se tiene que esperar a que forzosamente se cumpla con el mínimo, porque eso también es una
es una especie de trabuco que luego nos impide desarrollar nuestra vida sindical de forma un poco más ágil. Y entonces, pues sí sería esto también conveniente que se estableciera en el estatuto, ¿no? Que en las segundas convocatorias, los órganos de gobierno convocados se lleven a cabo con los asistentes, ¿no? Eso sobre todo, pues, en las asambleas seccionales, ¿no? O en las asambleas de centro de trabajo, que también esto se debe de cuidar, pero esta puede ser una forma en la que salvemos esta situación para podernos organizar dentro de lo que el mismo estatuto prevea y contemple. Y bueno, pues la realización tanto de plenos como de asambleas ordinarias y extraordinarias, ahí sí no cambia la temporalidad de convocatoria, ¿no? En la estructura del estatuto, en algunos apartados, no se estableció como en una forma homogénea esta idea, ¿no? Este principio de que la convocatoria a los eventos debe de cumplir con un mínimo, sean estos ordinarios o sean extraordinarios. En algunos apartados sí aparece muy explícito, en otros no. Sin embargo, el hilo conductor de todo el estatuto es uno solo. No hay excepciones, que porque sí es consejo, que porque sí es congreso, que porque sí es asamblea, que porque sí es pleno, pues ahí ya cada quien convoque, ¿no? O sea, la idea de dar margen de convocatoria, pues ¿para qué es, compañeros? Pues para que tengamos la oportunidad, los trabajadores de base, de discutir en nuestros centros de trabajo lo que se vaya a discutir en ese órgano al que se está convocando. Y si no damos el tiempo suficiente para que los trabajadores discutan, pues entonces, ¿con qué aval o con qué consenso se va a llegar a estos órganos de gobierno sectoriales o nacionales si los trabajadores no saben qué es lo que se va a votar allá? O si no tienen la posibilidad de opinar acerca de lo que se va a votar allá. Entonces, por eso es importante que se tenga claridad en este asunto. No hay excepciones. Las convocatorias tienen un tiempo establecido y más allá de si son eventos ordinarios o extraordinarios, el tiempo que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Ahí sí no hay margen en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí a lo mejor de los asistentes, alguna situación que hayan vivido les puede dar como algún elemento para que ya tengan por ahí pensado, pues, qué se pudiera hacer, ¿no? Para adecuar el estatuto de mejor manera a lo que en la realidad, pues, vivimos. Voy a detener tantito compartir pantalla para mostrarles otro documento. Ya lo ven, ¿verdad? Ya, Abraham. Ok, aquí sí se los pongo directamente del documento porque pues esto ya era demasiado copiar y pegar. Sin embargo, pues para que lo tengamos en cuenta todos, a la hora de registrar un estatuto en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es imprescindible que en el mismo aparezca toda la estructura que lo conforma. Entonces, en el artículo 35, que fue una de las adecuaciones que se hicieron al estatuto en el Congreso de 2020, ya finalmente pudimos establecer nuestra estructura. ¿Para qué? Pues para que la Coordinación Nacional Colegiada esté pues en posibilidad de dar las acreditaciones correspondientes y que estas mismas representaciones no tengan ningún inconveniente en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, en el artículo 35, ya quedó registrada como tal. Aparece el sector técnicos y profesionistas del INA, que somos nosotros. Aparece el sector ATM INVAL, sector académicos INVAL y sector foros INVAL. Y luego vienen los sectores valga la redundancia, del sector central, bueno, que así están agrupados,
sector Administración Central y Direcciones Anexas, sector Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, sector Radioeducación, sector Bibliotecas, sector Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, sector Instituto Nacional de Derecho de Autor, sector Publicaciones, sector Centro Nacional de las Artes. Esos son los sectores, y las secciones, pues básicamente son las del INAH, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo 1, Jalisco, Michoacán, Morelos 1, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Teotihuacán, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, y la sección de profesores de investigación científica, que bueno, ellos así decidieron también constituirse para estar dentro del sector y no estar en un sector aparte. Entonces, pues bueno, eso es nada más lo que les quería dar a conocer, que efectivamente ya en el estatuto está contemplada toda nuestra estructura, y por lo tanto, bueno, pues ya no habría ningún inconveniente en que todos ejercieran su función dentro del mismo, ¿no? Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Ahora sí abrimos el espacio para los comentarios, preguntas, sin respuestas. Bien, Abraham, Adelante, pues Connie. muchas felicidades. Muy completa la presentación, de verdad. Hay mucho que aclarar de aquí. Si tienen preguntas, compañeros, bienvenidas. Mientras les pedimos una vez más su colaboración para abrir cámaras y brindarle un aplauso a nuestro ponente, por favor. En un momentito más le damos la palabra a nuestra querida compañera Gloria del Carmen Calvo. Adelante, por favor. Y pues brindémosle un fuerte aplauso a nuestro compañero Abraham. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Abraham. Felicidades. Y adelante, Gloria, por favor. Muchas gracias, Connie. Bueno, antes que nada, volver a reiterar el agradecimiento a la sección Ciudad de México por esta enorme preocupación y trabajo de haber reunido todos estos elementos que como agremiados tenemos la necesidad de conocer y que muchas veces no conocemos, pero bueno, sin embargo, ustedes hicieron este enorme esfuerzo para hacerlo posible. Bueno, obviamente felicitar muy calurosamente a mi querido amigo Abraham. Su presentación a mí se me hace que es uno de los puntos más, pues por decirlo francamente, un poco aburridos, porque pues se trata de conocer qué es lo que nos rige, y muchas veces pues se nos hace un poquito tedioso. Sin embargo, quiero felicitarlo porque le dio un toque muy didáctico. Eso nos hizo, aún muchos de los que ya tenemos muchos años, entender y asentar muchas cosas que teníamos por ahí un poquito dispersas. Muchas felicidades, querido Abraham. Y bueno, pues ni modo, las preguntas son inevitables, ¿no? Bien, la primera sería, ya vamos pues con un funcionamiento ya como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, ya funcionando en la práctica, pues más o menos hoy ya a una perspectiva de 5 años. Yo te preguntaría, ¿realmente crees que ha funcionado este estatuto? Ese sería uno.
Luego una pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? ¿Qué realmente necesitamos para podernos realmente aglutinar? Porque, bueno, pues tú mismo lo mencionaste, nuestras características como los tres sectores somos muy diferentes, teníamos prácticas diferentes, sin embargo, bueno, pues hizo el esfuerzo para poder conjuntar toda esta, pero sin embargo, la pregunta sería, ¿ya realmente tenemos una identidad como sindicato democrático, no? Y bueno, la última pregunta, pues está un poco conflictuada, pero bueno, pues tenemos que tocarla al final de cuentas, ¿no? En todo lo que nos explicaba Abraham, nos queda muy claro que no hay una armonía dentro de los sectores. Es muy cierto, porque miren, nosotros como sector INA, a pesar de que tenemos una mayoría en el sindicato, pues solamente contamos con un solo sector. Sí es cierto que estamos organizados, porque así veníamos haciéndolo desde hace más de 45 años, ¿no? Con las secciones totalmente establecidas. Sin embargo, por ejemplo, el INVAL, pues cuenta con 3 sectores, ¿no? El de académicos, el de foros y el de ATM. En el caso del sector central, pues ya ni decir, la lista es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí que siempre hemos visto? Es que, por ejemplo, tenemos problemas a la hora de llegar a los órganos de gobiernos nacionales. Y es en el caso concretamente del Consejo de Representantes, pues porque así Ahora sí, sinceramente participan todos los un apagador y sectores, un contacto. pero no tenemos realmente el peso que deberíamos de tener, ¿no? Y que bueno, pues sabemos perfectamente a través de la historia que uno de los puntos conflictivos de rupturas incluso, pues ha sido justamente este sentido de la proporcionalidad, que bueno, pues en un momento dado lo dejamos pasar para podernos aglutinar, era necesario llegar a este espacio ya conformados por las necesidades que teníamos de ser sindicato nacional. Entonces, y sin embargo, también hay muchas cosas que tú mismo mencionaste, ¿no? Que están omitidas dentro del estatuto y que ya en el real funcionamiento pues son necesarias especificarlas. Otra cosa que yo veo ya innecesario ya es nombrar, por ejemplo, la sección Morelos y Morelos 1, Hidalgo e Hidalgo 1, puesto que esas secciones están vacías, digamos la de Morelos y la de Hidalgo, y que sería pertinente que ya le quitáramos el 1 para dejarlos como realmente sería lo adecuado. En el Estado de México, pues no hubo ese conflicto porque pues se conformó de delegación a sección y bueno, pues ya no hay ningún problema, pero en estos casos, esas serían algunas preguntas, Abraham. Tenemos un universo para seguir cuestionando y te las hago porque realmente te reconozco como uno de los compañeros que realmente estuvo desde el principio en todos estos cambios, cuando íbamos a hacer un solo sindicato de Lina, ¿no? Y después que tuvo que hacerse el cambio para poder lograr armonizar como sindicato nacional de otros sectores, ¿no? Entonces, y creo que tienes una trayectoria y un conocimiento bastante amplio y que sí sería importante, incluso, así como, bueno, es mi punto de vista muy personal, pero que sería muy importante que funcionara a, en todo en toda esta maraña que tenemos, así como hay un colegio nacional electoral, pues debía de funcionar realmente una comisión nacional de estatutos que estuviera pendiente
justamente de ir ajustando todos estos cambios que tenemos, sino hacerlo como tú mismo lo dijiste, Abraham, una comisión aislada, de repente, así como lo hacía la sección, bueno, la otrora 24, ¿no? De que cuando había la necesidad del cambio, pues se conformaba esta comisión, ¿no? Yo pienso que sí debería de ser una comisión que realmente estuviera de manera permanente para recoger todas estas necesidades que son muy necesarias ponerlas en el estatuto. Y bueno, pues ya te dejo, amigo, porque ya seguirte cuestionando, me vas a decir, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Pero bueno, eso sería para mí lo más relevante, Abraham. Muchas gracias. Gracias a ti, Glory. Y bueno, pongo a consideración de nuestro ponente. También tenemos aquí la manita de nuestro compañero Belmont que quiere participar. ¿Quieres escuchar primero las preguntas, Abraham, o vas contestando conforme a las intervenciones? Yo creo que vamos conforme a las intervenciones, porque pues a lo mejor eso va despejando algunas otras inquietudes que ya haya por ahí. Entonces, adelante. Bueno, si nos preguntamos que si el estatuto ha funcionado, la respuesta clara y contundente es sí. ¿Por qué? Pues porque gracias a la ejecución del mismo y al respetarlo de alguna manera, pues hemos logrado llevar a cabo nuestras elecciones tanto de la Coordinación Nacional Colegiada como del Comité Ejecutivo Sectorial con base en el estatuto, ¿no? Y ese procedimiento, pues a final de cuentas, se hizo en el marco de nuestra norma estatutaria. Entonces, esto también ha permitido que la misma dirigencia nacional pues se pueda plantar ante la Secretaría de Cultura y ante las diferentes instituciones con el respaldo de la base, ¿no? Y el respaldo lo tiene pues porque fueron electos por la misma base. Así que de manera general pues sí se ha funcionado. De manera específica pues seguramente hay errores en la implementación de algunas cuestiones del estatuto, pero que no van más allá de eso, ¿no? Al contrario, si hay, digamos, acciones que puedan estar fuera de lo que marca el estatuto o inclusive estar contraviniéndolo, pues habría que revisar de esa parte, pues cómo podemos hacerle para echar a andar nuestros órganos internos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los órganos de arbitraje, como son la Coordinación de Garantías y Transparencia, que, bueno, pues es una comisión que ha costado mucho trabajo, ciertamente, el que desarrolle sus funciones y que de alguna forma garantice el ejercicio de nuestros derechos, pero o sea, no creo que sea una limitante para decir, ay, pues no sirve el estatuto, pues vámonos, ¿no? Ya dejemos esto y vámonos. No, al contrario, o sea, cualquier elemento que notemos que nos complique el ejercicio de nuestros derechos sindicales, pues es algo que es meramente un área de oportunidad. Es algo que tenemos que identificar para mejorarlo, no para denostar todo el estatuto en sí, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el sindicato sin el estatuto no puede existir. Entonces, al contrario, habrá que buscar los mecanismos para que lo que nosotros plasmamos en el estatuto se lleve a cabo. Eso es lo que habría que buscar, ¿no? ¿Cómo nos podemos aglutinar en una... ¿Cómo podemos alimentar esa identidad como sindicato nacional entre los diferentes sectores? Pues realmente creo que en primera instancia pues debe de haber canales de comunicación y de diálogo. El diálogo es la base fundamental para que lleguemos a acuerdos y debe de haber esa iniciativa por parte de todos nosotros, no solo de las instancias de representación, y a raíz de esos canales de comunicación se pueden establecer estrategias, ¿no? Para que haya más armonía entre nosotros como integrantes y que no pensemos, por ejemplo, en los compañeros de Centro de Radio Educación,
como, pues los compañeros de Radio Educación, pero pues quién sabe, ¿no? Ellos no sé qué onda, ¿no? O sea, no, debiera de haber actividades encaminadas a conocernos entre nosotros, eso también ayudaría muchísimo, es una idea que desde que se creó este sindicato se pensaba en llevar a cabo, ¿no? Actividades como ferias culturales o encuentros en donde trabajadores, por ejemplo, del Instituto de Derechos de Autor que no conocíamos, pues nos pudieran hablar acerca de lo que ellos hacen, ¿no? De por qué decidieron integrarse al sindicato y cómo podemos establecer maneras de estar en comunicación permanente. Entonces, esas son algunas cuestiones que se pueden llevar a cabo, pero de que debe de haber el diálogo y debe de haber el acercamiento, pues eso es lo básico. Sin eso, pues no se puede realmente establecer conexiones con los demás integrantes, ¿no? Y en efecto, bueno, el Consejo de Representantes, pues sí, es una situación ahí un poco fuera de todo lo que digamos, de la ideología que le dio vida al estatuto. ¿Por qué? Pues porque la conformación de la Coordinación Nacional Colegiada obedecía y obedece a que todos los que integramos el sindicato somos iguales. Ahora, en aquel entonces se pensaba que, y bueno, la razón por la cual se construyó así fue porque dijimos en aquel momento que no porque los compañeros de sector central fueran menos que los del sector INA o porque los de Bellas Artes fueran menos que los del sector INA, pues su opinión o su participación valía menos o era menos importante, ¿no? Y entonces se trató de dar esta igualdad en esta Coordinación Nacional Colegiada y así la idea era que hacia abajo bajara, ¿no? O continuara esa ideología de igualdad. Y eso pues implicaba que así como buscábamos tener los mismos lugares de representación en la misma coordinación y en los órganos de gobierno como el Congreso Nacional, pues también eso permea en los otros órganos de gobierno, ¿no? Sin embargo, en que es el Consejo de Representantes, pues realmente ahí algo pasó en el camino, ahí sí desconozco qué es lo que sucedió, sin embargo, en ese Consejo de Representantes hay una disparidad de representación, no hay una igualdad como sí hay en la Coordinación Nacional Colegiada en el Congreso Nacional. Ahí no existe esa igualdad y por lo tanto también es algo que pues efectivamente se tendría que revisar porque yo creo que todos los que integramos este sindicato lo hicimos con un espíritu y entonces nosotros mismos debemos de cuidar que ese espíritu se mantenga. Entonces, por lo tanto, deberíamos de buscar en ese Consejo de Representantes alguna alternativa para que la composición otorgue el mismo nivel de representación que se otorga en las instancias superiores, como es el Congreso y como es la Coordinación Nacional Colegiada, ¿no? Pues sí, en efecto, las secciones tanto Hidalgo y Morelos, que hoy conocemos como, o que se les agregó el numeral 1, pues fue producto de la separación que tuvimos en esas secciones, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hoy sí, como dice Gloria, no es necesario que mantengan ese agregado en su nombre y que queden como todas las demás con el puro nombre del Estado. Entonces, pues eso es algo que sí se puede proponer, adecuar, y pues a lo mejor el hecho de que exista una comisión permanente del estatuto, yo creo que sí valdría la pena hacer el ejercicio, porque a final de cuentas no es algo que se tenga, pero es una idea que yo no le veo ningún inconveniente en que se pueda implementar. A final de cuentas, es algo que si se implementa tampoco es permanente, y si no funciona, pues bueno, pues al final de cuentas también se puede cancelar esa figura, ¿no? Y pues bueno, creo que abordé todo lo que comentó Gloria. No sé si algo se me pasó, Gloria. Ok. No, querido Abraham, bueno, me gustaría saber
que abundarás un poquito más. Sí diste las razones por las cuales no se llegó a la proporcionalidad, pero finalmente yo te preguntaría, ¿esto es factible? Porque bueno, desde mi punto de vista sí es importante, te resolvería todo el baño hacia abajo del Consejo de Representantes, etcétera, etcétera, que llegáramos realmente a eso que no se quiso tocar como tabú, pero que tú sabes que nos trajo muchas consecuencias. Esa sería la pregunta. Tu pregunta es que lleguemos adecuemos la representatividad en el sindicato con base en los agremiados de cada sector. Pues sí, esa es la proporcionalidad, Abraham, finalmente, ¿no? Ah, ok. Uy, pues eso sí es un poco difícil plantearlo inclusive, ¿no? Pero, la verdad eso implicaría buscar consensos y realmente en la coyuntura actual, a lo mejor el escenario no es muy favorable para abrir esa discusión en este momento. Sin embargo, no creo que sea un tema que no podamos abordar en un futuro cercano, porque, pues en efecto, ¿no? El sindicato, una de las razones por las cuales ese argumento que dice Gloria es válido, pues es la cuestión económica simplemente. O sea, ningún otro sector aporta económicamente como lo hacemos el INA, hablando de cuotas sindicales, ¿no? Porque ese es el único, ¿qué se puede decir? Pues el único recurso con el cual contamos como sindicato. Entonces, para su funcionamiento, obviamente. Entonces, pues claro que ese es un argumento de peso. Sin embargo, cuando se conformó el sindicato, eso se dejó de lado. Se dejó de lado porque lo que queríamos en ese momento era conformar el sindicato mayoritario. Fue una idea que, pues, compramos en ese momento, dijimos, ok, está bien, vamos a juntarnos, y en aras de demostrar que nosotros como INA no pretendíamos agandallarnos en nada o que así nos vieran en Bellas Artes o en el sector central, pues dijimos, ok, bueno, vamos a buscar esa igualdad, esa paridad en las instancias, pero yo creo que sí es un tema que está, o sea, no está cancelado en realidad. Es un tema que se tendrá que tocar en algún momento dado, pero yo creo que ahí mucho tiene que ver ese feeling que traiga la dirigencia nacional para identificar un momento adecuado en el cual ese tema se pueda plantear. Porque más allá de que queramos nosotros que esa situación se revise, lo importante sobre todo es mantener la unidad del sindicato. Y habría que buscar en algún momento dado, si esto es posible, pues los mecanismos para que se pueda dar la discusión, pero pues sí, habría que buscar en algún momento dado eso, ¿no? Tener el cuidado, el tacto, para que esta situación se pueda comentar al interior del sindicato y que es válida, y es válida porque, pues desde el momento en el que los propios compañeros del sector central no hablan, no opinan de su mayoría en el Consejo de Representantes, siendo la menor cantidad de trabajadores de ese sindicato, pues evidentemente ahí también es claro, ¿no? Que en las cosas, hay unas cosas en las que nos hacemos de la vista gorda y hay otras en las que pues sí queremos que todo se haga al pie de la letra, ¿no? Pero yo creo que, o sea, a final de cuentas no es solo eso, sino, como decía, que la misma dirigencia nacional pues pudiera identificar un momento adecuado para que tengamos, esa discusión se dé, o ese planteamiento se haga, ¿no? Pero yo creo que eso sería tener muy claro esa parte. Gracias, Abraham. Ok. Al contrario, Bueno, siendo así, pasamos a la siguiente intervención. Sería José Luis Belmont. Adelante, por favor. Gracias, Connie. Yo nada más es así,
Una pregunta, Abraham. Bueno, antes que nada, felicidades por tu ponencia. Muy interesante. En el caso que comentaste para deslindarte de alguna manera, del sindicato, hay lineamientos, ¿no? Ya sea renuncia, defunción, todo eso. Eh, los compañeros que conformaron el nuevo sindicato presentaron este documento, esta renuncia, para desafiliarse de nosotros y ya no depender. Esa sería una. Y la otra es, hablabas, también de sanciones, si en un dado caso se llega a hacer, abuso de poder o cosas así. En este caso, eh, se podría decir que entra cuando modificaron los estatutos sin consultar a la base. Esas serían mis dos preguntas, Abraham. Y te reitero mis felicidades. Gracias. En el primer caso, pues no la presentan a este sindicato, no presentaron a este sindicato su renuncia, la presentaron al momento de conformarse ellos como sindicato ante el tribunal. Ahora sí que nosotros, pues nada más supimos que ya no estaban aquí cuando tuvimos oportunidad de ver la toma de nota del nuevo sindicato, ¿no? Pero en realidad, no la presentaron aquí. Y en cuanto a la segunda, pues exactamente como a qué te refieres que se modificaron sin consultar a las bases, porque por ejemplo fueron los congresos nacionales en donde se llevó a cabo las adecuaciones. Una de ellas, como se las mencioné, pues está la estructura que les leí, que no estaba. Sin embargo, en el Congreso de enero del año pasado se tuvo que poner porque es una cuestión que se observó por parte del tribunal y sobre todo porque a la hora de querer aperturar la cuenta del sindicato en los bancos, esa fue una situación que también los bancos solicitaron para tener mayor claridad en cuanto a quiénes eran los representantes a quienes se les iba a dar autorización para que manejaran las cuotas, ¿no? Dentro de la cuenta del sindicato. Entonces, finalmente esos son requisitos que se tuvieron que cumplir y en ese sentido, pues ahí con esa, por ejemplo, ese tipo de adecuaciones, pues no hay violación de ningún principio. En realidad son eh, momentos que se tienen que atender estas lagunas, por decirlo así, del estatuto, pero que no van en contravención de ningún derecho de ningún agremiado, ¿no? O sea, las sanciones se aplican para cuando pues un órgano de gobierno o un representante lleva a cabo actos que sí violentan los derechos sindicales y laborales. Este, para ese caso son las sanciones. Ok, bueno, ahora sí que ya me pusiste clara esa parte, pero me surgió otra duda. Volviéndome a la primera pregunta, ¿es legal que no hayan presentado su renuncia ante este sindicato, los compañeros? Pues sí, porque desde el momento en el que el tribunal les otorga la toma de nota, pues ya desde ese momento, eso quiere decir que no procedieron de una forma inadecuada los compañeros que se fueron a otro sindicato. El tribunal es la máxima instancia y por la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado es el responsable de registrar a los sindicatos que se constituyan. Entonces se supone que el tribunal hace las verificaciones pertinentes para que quienes constituyen o forman parte del sindicato que se está creando estén en posibilidad de hacerlo. De otra manera, el tribunal no puede expedir ninguna toma de nota. Entonces, en ese sentido, pues no, es claro que no violaron ningún precepto. Gracias, Abraham. Órale. Bien, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta?
Adelante, Enrique Raura. Nada más para complementar lo que está señalando Abraham. En realidad, cuando se da parte el Tribunal Federal, el Tribunal Federal toma nota, efectivamente, y por lo tanto notifica. Entonces, en esa notificación sí hay notificación al Sindicato Democrático de quienes por su libre derecho causan baja. Okay. Eso forma parte de nuestros expedientes. Por supuesto, ya el alta en el otro sindicato y todo forma parte de la toma de nota del otro sindicato. Pero quiero decirlo porque recuerden que expresamente en la ley está señalado que tienen que renunciar al sindicato de origen antes de poder conformar un nuevo sindicato, en caso que estuvieran afiliados. Entonces, para los afiliados sí es un requisito sine qua non renunciar primero al sindicato donde se encontraban para poder libremente conformar otro. Entonces, nada más para que lo tengamos claro, la notificación, si bien no nos la entregan, que eso se podría, ¿no? Cualquier compañero que quiera renunciar al sindicato, pues podría acudir y entregarnos su renuncia. Pero de forma económica, digamos, el tribunal se encarga de notificar al sindicato que han causado baja los elementos que se relacionan, y ahí es donde llevamos el contraste. Perdón, nada más para ilustrar esta situación. Muchas gracias, Abraham, por todo, muy amable. Al contrario, esa fue una muy buena puntualización. Así es. De igual manera de pensar que también los trabajadores que ahora sí que se pasan de otro sindicato para nuestro sindicato, es el mismo procedimiento, se tiene que igual, ¿no? Notificar que se dan de baja ante el tribunal para que pasen a este sindicato. Sería así, ¿verdad? Muy bien. Ok, gracias, comenta José Luis Belmont. Gracias, Enrique Raura. Y bueno, pues compañeros, hasta el momento sería pues todas las intervenciones. Agradecemos de antemano su presencia, su participación en esta sesión de preguntas y respuestas, y le cedo la palabra a mi compañero Enrique Reyes. Bien, compañeros, pues si ya no hay más intervenciones, alguna pregunta, duda o algo, damos paso a... Adelante, tocayo. Gracias, mi estimado tocayo, y disculpen ustedes. Nada más, a mí me gustaría un poco aprovechar la exposición y la presentación que ha hecho Abraham para hacer notar parte de lo que hemos venido platicando en las anteriores sesiones y cómo se engarzan unas con otras. Porque el asunto del estatuto, finalmente, es cómo cumplimos con la ley, que tiene que ver un poco con esto que decía José Luis. ¿Por qué se hacen modificaciones en muchas ocasiones en un congreso, o por qué hacemos modificaciones a nuestro estatuto? Porque era por ejemplo, la modificación a partir de la reforma laboral de mayo de 2019 era obligatoria para todos los sindicatos. Si no haces esa modificación, quedas fuera del marco de la ley. Así de claro y de concreto, ¿no? Entonces, es una obligación que tienes que cumplir. Nosotros, y esto es importante, hicimos nuestro proceso de cambio de representación nacional siguiendo básicamente ya ese procedimiento. Ese procedimiento lo vimos en las veces pasadas. Hay que notificar al tribunal que se va a sacar la convocatoria previo a emitirla. O sea, no solamente sacar la convocatoria, sino que hay que hacer una notificación al tribunal previamente, decirle, vamos a llevar a cabo tal proceso, en tal orden, y para adelante. Y luego, cuando terminamos el proceso, hay que informarle al tribunal que se ha cumplido. Todo eso que vimos en las leyes aplica en el estatuto. Entonces, es por eso que hoy los procesos tienen que seguirse de esta manera. Hay compañeros y compañeras que de repente pensamos que, bueno, es que ¿por qué va a intervenir el Colegio Nacional Electoral? Abraham lo explicó muy bien. O sea, simple y sencillamente es un orden que tiene que haber, porque además de todo, deberíamos ya de cada cambio de comité irlo justamente dando a conocer al tribunal. Así como está enlistado, como viene el listado de sectores y de secciones, las acreditaciones que hoy se tienen son acreditaciones a nivel institucional.
Es decir, la coordinación colegiada lo que hacía era notificar a las autoridades del Instituto de Antropología, del sector central, del Instituto de Bellas Artes. Hoy ya, conforme el estatuto que tenemos, tendríamos que llevar a cabo un proceso electoral conforme estamos hablando, ¿no? Con base en la reforma laboral, con base en el estatuto, de tal suerte que al finalizar ese proceso, el Colegio Nacional Electoral le dijera a la coordinación colegiada, concluyó el proceso en Aguascalientes. El resultado es este y aquí está todo tu expediente. ¿Por qué el expediente, compañeros? ¿Para vigilarlos? No, porque ese expediente se tiene que ingresar al tribunal. Entonces al tribunal se le dice, aquí está la convocatoria, aquí está el resultado, aquí está todo lo que se llevó a cabo, para que tú constates, tribunal, que lo hicimos con base en respetar la elección por voto directo, personal, secreto de cada uno de los integrantes de la sección o del sector del que se trate. Es por eso. Entonces, pero esto a veces causa dificultad hasta para entenderlo. Nosotros necesitamos ese expediente para que con base en ello, entonces ingresemos la promoción ante el tribunal y se reconozca el nuevo comité ejecutivo seccional de Aguascalientes o de donde fuere, ¿no? Estas son novedades, claro, no, esto no lo hacíamos antes, no lo hacíamos antes, porque nosotros vivíamos en nuestra delegación sindical y con eso era suficiente. En el mejor de los casos, si venían los charros y nos entregaban un documentito de acreditación, era suficiente, no necesitábamos más. Hoy las disposiciones legales son distintas y la parte del estatuto nos aplica, querramos o no querramos. O sea, recuerden lo que dice la ley, el no conocerlo no significa que nos libere, ¿no? Es decir, lo que está ya preceptuado es una obligación. Y en ese sentido, pues entonces tendríamos que ponernos de acuerdo todos de que lo importante es que cumplamos por el bien de todos y porque finalmente eso nos va a permitir tener mayor capacidad legal para representar a nuestros compañeros en cada sección, en cada sector y en el nacional. Claro, cada uno en su ámbito de competencia, pero finalmente eso es de lo que se trata, de ir sentando una representación legal en cada uno de los reales donde está el sindicato democrático. Entonces, a mí sí me parecía importante nada más que estas partes que Abraham ha explicado, las veamos en ese proceso, en el proceso de cómo crecemos y cómo ya cada acto que llevemos a cabo tiene un correspondiente con el estatuto y con la ley. Ya no somos como en el pasado, donde hacíamos las cosas y bueno, si estaban bien hechas o no estaban bien hechas, pues no importaba, ahí se iban, ¿no? Pues total, finalmente ahí entre nosotros dirimíamos lo correcto o lo incorrecto. Hoy, compañeros y compañeras, lamentablemente, cada vez más la situación del sindicato va a quedar expuesto al arbitrio, al conocimiento, a que sea juzgado, no solo por sus compañeros, o sea, no solo por sus integrantes, sino también por otros integrantes. Entonces, tenemos que generar esas condiciones para cumplir con lo que señala el estatuto y la ley. Entre ellas, por ejemplo, y adelanto, pues tenemos este fenómeno que hay que reconocerlo, ¿no? Lamentablemente no hemos podido atender correctamente, que es este de la transparencia, que salió la nota en los días pasados, y estaremos programando en breve una reunión para tratar este tema, pero justo es un ejemplo exacto de este tipo de situaciones, donde finalmente necesitamos trabajar como un solo hombre y pasar de las letras a los hechos, porque finalmente vía transparencia y vía el INAI nos pueden preguntar cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Cuántos compañeros agremiados hay en Zacatecas? ¿Cuál es el acuerdo último de la Asamblea del Estado de Michoacán? O sea, todo eso, compañeros, compañeras, ya forma parte de un espectro que es finalmente información que se cataloga ya no como una información confidencial, sino pública. Y en ese sentido, ¿no? Hay que ir generando cada uno de los sectores, cada una de las secciones, un área que se va a tener que hacer cargo de cualquier cosa que llegue del INAI, de requerimientos para dar respuesta hasta que quien tiene efectivamente, por último, la personalidad de acreditar, que es la coordinación colegiada, lo haga. Pero necesitamos el concurso de cada sección, de cada centro de trabajo, de cada sector,
para que efectivamente la información fluya tanto de las preguntas que lleguen como de las respuestas que haya que dar. Entonces, es eso, algo que efectivamente hay que reconocer. Yo digo que hay que reconocer lo que hacemos bien y también hay que reconocer los errores que cometemos. Este es un error y esta es una situación que hay que atender a la brevedad. Entonces, perdón, me salí un poco ahí del tema, pero finalmente es lo mismo, es cómo tenemos que cumplir hoy con el estatuto y con la ley, y hay cosas que no nos gustan, pero compañeros, es lo que está preceptuado y todos tenemos que hacer un esfuerzo por sacarlo adelante. El primer problema realmente, creo yo, para el tema que hoy ha abordado Abraham, lo planteó muy bien Gloria, que es el tema fundamental. ¿Nos interesa cumplir con el estatuto, sí o no? Y en ese sentido tenemos 5 años de experiencia. 5 años. Porque los otros 40, perdón, fue el estatuto del CENTE. Y nunca ni lo pelamos. O sea, digo, para ser claros, ¿no? Ni nos preocupamos casi de conocerlo. Entonces, tenemos 5 años y ya no estamos en el CENTE, que eso es muy importante. Esto ya no es el CENTE. Este es nuestro sindicato. Y entonces nuestro gran problema es ahora darle vigencia a ese estatuto y que no sea letra muerta. Porque si lo hacemos letra muerta, compañeros y compañeras, entonces estamos simple y sencillamente disolviendo el sindicato. Entonces no hay sindicato. Si no tenemos una unidad, una norma que nos guíe a todos, entonces no hay sindicato. Yo se los dije la vez pasada, todo representante sindical debe estar y ser sujeto de que cualquier compañero o compañera lo corrija, de que cualquier compañero o compañera pueda hacer una denuncia. O sea, todos somos sujetos de ello, ¿no? Y no debemos de ver en eso nada incorrecto, pero sí debemos de darle más tiempo a dialogar, a consensar, a construir, ¿no? A debatir para la unidad y menos tiempo al conflicto y a los otros supuestos que corren por ahí. Entonces, me parece que ahí está la médula en lo que dijo mi querida Glory, que bueno, pues por algo son más de 4 décadas de experiencia. Entonces, que esto funcione depende de todos, pero también, si no hacemos que funcione, compañeros, estamos cavando la tumba del sindicato. Entonces, con esa claridad tenemos que marchar y creo que todo esfuerzo como el que hace el Comité de la Sección Ciudad de México, el que hoy hace Abraham por darlo a conocer, porque nos identifiquemos con ello, ¿no? Pues justamente abona a la unidad que hay que construir del sindicato. Vivimos años en que no fue fácil, en que nos desenvolvimos más como ínsulas. Parte del problema que tenemos el día de hoy viene de ese concepto, ¿eh? O sea, digo, yo creo que cualquiera de nosotros se puede dar cuenta de dónde viene el conflicto. Pues viene justamente de cuando en las ínsulas yo hago lo que yo quiera en mi casa y nadie me diga nada, ¿no? Pues sí, pero después ya es el problema del sindicato, compañeros. Hoy es un problema del sindicato, pero está creado desde esas ínsulas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay que reconvertir esos procesos, ¿no? Y hacer ver de que efectivamente hay autonomías en los sectores, en las secciones, pero hay algo que es más importante, la unidad de los trabajadores. Entonces, eso es lo que tiene que entrar en competencia en términos de cómo construir y consolidar el sindicato. Muchas gracias, Abraham, muchas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra, y buen día a todos y a todas. Gracias, es cuanto. Al contrario, Enrique, gracias por tu intervención. Esto nos amplió un poquito más de la trascendencia de nuestro sindicato y que tenemos que estar todos integrados, como bien mencionas, en unidad para avanzar y que pues nuestro sindicato no sea letra muerta. Como Sección Ciudad de México, nosotros de verdad, todo esto que estamos haciendo del ciclo de charlas es con la finalidad de que conozcamos nuestro sindicato, de que realmente nos integremos y que, bueno, pues no desconozcamos nada de lo que pues conlleva nuestra participación como trabajadores. Entonces, yo de verdad agradezco a cada uno de los ponentes que hemos tenido durante estas 6 sesiones, incluyendo la de hoy, porque todo esto es aportación de bagaje de conocimientos de lo que es nuestro sindicato, de como trabajadores también debemos de cumplir con lo que nos corresponde, tanto como trabajadores como agremiados. Entonces, gracias, Abraham, una vez más por tu participación, por, pues ahora sí que nutrirnos con toda esta información de algo que ya es
obligación de nosotros también conocer. Muchas gracias. Adelante, Enrique, por favor. Sí, pues bien, compañero, pues muchas gracias, Abraham, por tu exposición. Gracias, Tocayo, por aclararnos más el panorama, que sí había ciertas dudas. Nos queda más claro. Y pues a continuación vamos a dar lectura a la constancia. Bien, a continuación esta es la constancia para que se la va a entregar a nuestro ponente de hoy, nuestro secretario de organización, Abraham Estrada Zamorano. Y dice, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, a través de la Secretaría de Orientación Ideológica Sindical de la Sección Ciudad de México, del sector INA, otorgan la presente constancia a nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo de la Sección Ciudad de México, Abraham Estrada Zamorano, por su valiosa participación como ponente del módulo 3, Sindicato Nacional, sesión 6 con el tema Estatuto, llevado a cabo de manera virtual en el ciclo de charlas en el marco del programa de orientación y formación sindical, el día 20 de noviembre de 2021, de las 11 a las 13 horas. Firman nuestra secretaria general, María de Jesús Jiménez Cruz, y su servidor, Enrique Reyes Sánchez, secretario de Orientación Ideológica. Bien, a continuación les pido de la manera más atenta, le brindemos un fuerte aplauso a nuestro ponente de hoy. Y bien, compañeros, también tenemos aquí en pantalla, no sé si la distingan. Es un obsequio que tenemos para nuestro ponente el día de hoy, una reproducción por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como parte de la actividad y como agradecimiento a su participación el día de hoy. Muchas gracias, Abraham. Se te agradece infinitamente. Con todo gusto. Ok, pues el día de hoy tuvimos nuestra sesión número 6 del módulo 3 del Sindicato Nacional con el tema Estatuto. Agradecemos su presencia, compañeros, y los invitamos para que también nos acompañen el día 4 de diciembre de 2021 en el módulo 4, que es Marco Jurídico. Con la sesión 7, el tema es Alcances de la Reforma Laboral en el apartado B, y nuestro ponente será el licenciado Alejandro Avilés Gómez. Para su conocimiento, entonces, pues los esperamos. Gracias por su presencia, por su participación. Muy bien, pues pásenla bien, bonita tarde. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Cuídense, bonito fin de semana a todos.